siguiente conferenciante es José Manuel Frías, destacado periodista de investigación desde hace 2 décadas, que publica de manera habitual en las revistas nacionales del sector como Más Allá o Año Cero. Y además cuenta con casi una veintena de libros publicados. Su último título es Almería Misteriosa, que vio la luz hace poquitos días. Y sin más preámbulo, os dejo con José Manuel Frías. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es la primera vez que doy una charla en Murcia, tengo que reconocerlo, había estado otras veces por esta tierra en mis labores como investigador o como viajero, pero creo que va a ser una ocasión muy especial, ¿no?, de estar con un público maravilloso como este que tengo aquí enfrente. Quiero por lo tanto agradecer a todos aquellos que han hecho posible este evento y el que me hayan invitado, muy especialmente a mi amigo Antonio Pérez, al que conozco desde hace muchísimos años. He titulado esta charla Encuentros con lo desconocido y en ella voy a intentar compartir con todos vosotros algunos de los casos que más me han llamado la atención en los últimos años. Yo creo que todos los que nos dedicamos al mundo del misterio tenemos más o menos unos orígenes comunes, ¿no? Hay una serie de circunstancias que son las que nos empujan a hacernos preguntas, ¿no?, a dedicarnos a estos temas tan extraños, ¿no? En mi caso se han dado varios factores, más allá de la curiosidad infantil, esa curiosidad que viene de serie, esa curiosidad que tienen todos los niños y que yo por supuesto he seguido manteniendo, más allá de algunas vivencias curiosas que he podido experimentar, sobre todo en mi infancia y en mi adolescencia, y más allá de aquellos personajes que me han marcado y que han sido para mí un referente, creo que hay un acontecimiento que marcó en cierto modo mi futuro, que marcó mi vida y mi forma de pensar y de plantearme la existencia, ¿no? Y me gustaría contárosla. Mi padre es médico y cuando yo era pequeño, tenía 8 o 9 años, lo solía acompañar a veces a la Universidad de Medicina y la verdad es que hubo una vivencia que se me quedó grabada, una de las veces en las que yo con esa edad, tan corta edad, entré en una sala de disección, ¿no? Todavía recuerdo perfectamente cómo a mano derecha me encontraba los fragmentos de cuerpos que habían sobrado de las disecciones, una verdadera montaña que yo al principio pensaba que eran escombros, esas piscinas de formol con los cuerpos flotando y las mesas de disección, ¿no?, donde estaban también los cadáveres. Bien, una experiencia como esa yo creo que puede ocasionar dos cosas: o bien que te vuelvas completamente loco, porque siendo tan pequeño es una cosa muy impactante, o bien que te hagas muchas preguntas, y ese fue mi caso, ¿no? A partir de ahí yo creo que mi vida cambió, me di cuenta de que existía algo que para mí hasta ese momento era totalmente ajeno, ¿no?, la muerte. Para mí la vida era casi como un cuento de hadas, ¿no? Y ahí me di cuenta de que no era así, de que realmente la muerte existe, y empecé a plantearme que algún día sería yo el que estaría ahí flotando en una de esas piscinas, ¿no? Con lo cual ya con 8 o 9 años, en ese acercamiento a la muerte, empecé a hacerme muchísimas preguntas, sobre todo preguntas relacionadas con qué hay después de la vida, qué hay después de la muerte, qué ocurrirá el día que cruce ese umbral, o el día que cruce ese umbral gente cercana, gente a la que quiero, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese fue un momento importante, un punto en el cual mi vida cambió y decidí dedicarme a estos temas, ¿no? Esa curiosidad que volqué sobre todo lo enigmático, ¿no? Y aún así creo que soy un investigador un poco atípico, en el sentido de que suelo salir mucho a investigar a la deriva, cosa que no suelen hacer otros investigadores, al menos de manera frecuente, y me suelo además fijar no solamente en los grandes casos, sino en pequeñas historias, ¿no? Y eso tiene un origen muy concreto, y precisamente la fotografía que estáis viendo aquí, que sonará un poquito extraña, tiene mucho que ver con ello, ¿no? Ocurrió en el año 2003, voy a intentar ser muy breve para luego pasar a las historias que más me han impresionado, pero me gustaría también compartir este momento que fue también un punto importante en mi vida, ¿no? En agosto del año 2003, un amigo de mi padre y amigo mío me llamó por teléfono y me dice: oye, José, me he encontrado en mi casa un libro muy antiguo y me gustaría regalártelo porque es un libro que tiene que ver con historias, tradiciones malagueñas, ¿no? Yo soy de Málaga. Y bueno, me trae este librito que veis aquí, un libro un tanto ajado, un libro muy viejo, que es de un historiador malagueño, Diego Vázquez Otero, un historiador que solía salir mucho a recorrer los pueblos
e iba recogiendo todo lo que estaba relacionado con la historia, con la cultura, con personajes importantes, pero de vez en cuando dejaba caer una pildorita de misterio, ¿no? Y efectivamente empiezo a leer el libro y bueno, al día siguiente o al otro ya me lo había terminado y había una historia concreta que no sé por qué me llamó la atención. Ocurría en un pueblo malagueño llamado Alcaucín y en ese pueblo, al parecer, había una tradición que hablaba de un obispo, el obispo Patricio, que llega para intentar compartir su fe y la gente del entorno lo echa del pueblo prácticamente a patadas, ¿no? Y él lanza una maldición que se ve reflejada en una especie de plaga de serpientes, una plaga de serpientes que decían que además eran enormes, se ponían erguidas, todo esto lo narra la leyenda, que atacaban a la gente, que incluso provocó que el antiguo núcleo de Alcaucín cambiara de ubicación y se enclavara donde hoy día se encuentra, ¿no? Todavía están los restos de aquel antiguo poblado de Alcaucín, en la Mesa de Estalia. Y bueno, aquella historia, como digo, me llamó la atención y decidí un buen día, a mediados de agosto, creo que fue el 21 o el 22, montarme en mi coche y visitar Alcaucín más que nada para saber qué quedaba de aquel antiguo poblado, ¿no? Si era un sitio que todavía se mantenía en pie, si había restos, si hoy día me iba a encontrar con una moderna urbanización, en fin, tenía curiosidad, ¿no? Pero esa mañana, cuando salí, sacándole ventaja al sol, como me gusta cada vez que salgo a investigar, decidí, en lugar de hacer un recorrido más o menos rápido para llegar al Alcaucín, que hubiera sido medianamente fácil, hacer un zigzag. Yo era uno de los muchos malagueños que no conocía apenas mi provincia, que había estado en 2 o 3 municipios y quería conocer algunos pueblos de camino a este poblado de Alcaucín. Y bueno, según fui parando en diferentes lugares, pues preguntaba por cosas culturales, por cosas históricas. Y, por ejemplo, en el primer pueblo en el que paré, era una pedanía, se llama Benaque, una pedanía de un pueblo llamado Macharabiaya. Visité un museo de un famoso poeta, Salvador Rueda, un poeta que ha sido sobre todo muy conocido fuera de España, en Latinoamérica principalmente, pero le pregunté al dueño del museo si conocía alguna historia de misterio. Y me dice, sí, tenemos aquí una historia muy curiosa en la iglesia, ¿no? La historia de un cuadro que tiene una fotografía que se hizo en la década de los 40 a una imagen de un Cristo, el Cristo de la Banda Verde, de Almáchar. Y bueno, la señora que le sacó la fotografía lo hizo porque se traslada a Benaque para vivir allí y quería que la gente de su entorno pues conociera al Cristo, con lo cual hace una fotografía en blanco y negro y la ubica dentro de la iglesia. Pues bien, una mañana, mucho tiempo después, la señora encargada de la llave, esto estamos hablando de la década de los 80, ya había pasado bastante tiempo, abre la iglesia y se encuentra con el hecho tan curioso de que esa imagen, como estáis viendo aquí, empieza a tomar color. Empieza a tomar color, además, basado en el color original, lo que es la zona del palio, como estáis viendo, color amarillo. Luego os voy a enseñar la fotografía del Cristo originario. La banda verde anudada a la cintura, que es esa banda que identifica al Cristo de la banda verde. Y bueno, para aquello no había ningún tipo de explicación. Y a mí me llamó la atención que un hecho tan curioso, porque lo han investigado personas, se han dado cuenta que no hay ningún tipo de pigmento, no hay ningún tipo de manipulación, y bueno, por lo tanto que ello no tiene explicación ninguna. Y esto si hubiera ocurrido en lugar de Málaga, en cualquier municipio de algún país de Latinoamérica, hubiera ocurrido en Argentina, en Chile, en México, eso sería un peregrinaje constante de personas, ¿no? Aquí el misterio estaba completamente olvidado. Bueno, tomé nota en mi cuaderno de campo de la historia y de ahí pasé al pueblo propiamente dicho, a Macharabiaya, al cual pertenece Benaque, y también pregunto a la gente, después de visitar el Museo de los Gálvez y algunas otras historias curiosas a nivel cultural e histórico, y me dijeron que en este lugar, que estáis viendo aquí, luego os contaré la historia si tenemos tiempo, ha habido apariciones extrañas relacionadas con esa importante familia del siglo XVIII, familia que además fue mano derecha de Carlos III, tuvieron mucha importancia en la independencia de los Estados Unidos, y bueno, mucha gente se ha enfrentado con la visión extraña de estos personajes. Vuelvo a tomar nota en mi cuaderno de campo y paso al siguiente pueblo, que es Moclinejo, todo esto haciendo una ruta casi sistemática, ¿no? Y en Moclinejo me hablan, una vez que visito el pueblo, un lugar también maravilloso, de la Olla de los Muertos, una especie de zona de campo casi como un embudo. Aquí quizás no se ve bien porque la fotografía está muy centrada en la parte más baja de ese embudo de tierra. Aquí hubo una batalla muy importante en la época de la Reconquista y decían que aquello era un caudal de sangre en su momento, ¿no? Soldados que caían muertos y se iban apilando uno encima de otro. Pues bien, se comenta, y además lo deja caer también Diego Vázquez Totero en su libro, que muchas veces se han visto pasar por la zona una serie de figuras extrañas, vaporosas, que desaparecen de golpe, ¿no?
Vuelvo a tomar nota en mi cuaderno de campo, de ahí paso al Máchar, este pueblecito donde está el Cristo de la Banda Verde. Me hablan de su historia, de cómo en un momento determinado hay una tradición que dice que unos marineros se perdieron en las costas malagueñas, muy alejados de la costa, ¿no? Y de pronto hay una tormenta que casi les hace naufragar y ellos, aferrándose a la religiosidad que le empuja a uno en los momentos críticos, rezan y en ese momento dicen que aparece una talla que provoca que haya una especie de cúpula invisible encima del barco y que hace que no le afecte la tormenta, y el Cristo además va guiando a la embarcación hacia la costa. Y bueno, esos marineros, queriendo localizar a ese Cristo, porque ellos estaban convencidos de que estaba en algún pueblo de Málaga, cuando llegan al Máchar se encuentran de que efectivamente es un Cristo con una banda verde como aquel que habían visto, ¿no? Tomo nota en mi cuaderno, de ahí paso a El Borges, me cuentan también una historia muy interesante. Yo todo esto muy sorprendido, ¿no? Yo era de esos investigadores que pensaba que el misterio estaba como muy extendido en un lugar, en otro, o sea, no estaba en cualquier pueblo al que uno vaya, ¿no? Entonces me iba sorprendiendo de que municipio por municipio iba tomando nota, ¿no? Ese cuaderno de campo iba creciendo, ¿no? Y en El Borges me hablan también una historia muy curiosa que ocurre hace aproximadamente 120 años, cuando un señor, en plena Semana Santa, habían sacado además de procesión a la Virgen y al Cristo, y en la plaza se encontraban los dos y unían las dos tallas y luego cada uno regresaba a la parroquia por lugares diferentes. En el momento en el que el Cristo se acerca a la Virgen, hay un señor totalmente anticlerical, que además estaba muy borracho aquel día, y dice algo así como quien tuviera un hacha para cortarte la mano, ¿no? Dirigiéndose a aquel Cristo. Pues bien, su mujer, que estaba embarazada en aquel entonces, al poco tiempo pare, y ese niño nace manco del brazo derecho, el mismo brazo que tenía extendido aquel Cristo, ¿no? De ahí me voy para un pueblecito llamado Cútar, donde también me hablan del ave de la muerte, una especie de mujer, una mezcla entre mujer y pájaro, que solía secuestrar a hombres de la zona, según narra la tradición, y que se los llevaba a una especie de cueva donde los devoraba, ¿no? O sea, me encontraba historias que pertenecían a la fábula popular, a las leyendas, a las viejas tradiciones, ¿no? Y bueno, no voy a seguir porque aquello me trajo muchísimas historias. De hecho, fijaos qué curioso, yo iba para visitar Alcaucín, como antes os decía, y ese día no pisé Alcaucín porque se me vino la noche encima y estaba todavía a medio camino, ¿no? Con un cuaderno cuajado de historias. Y a partir de ese momento decidí hacer algo que yo creo que pocos investigadores han hecho en su provincia natal, que es el recorrer todos los pueblos, ¿no? Recorrí los 101 pueblos de Málaga, luego lo hice con otros lugares también, y eso me cambió mi visión del misterio, ¿no? Me di cuenta de que el misterio está en todas partes, siempre hay alguna historia, mayor o menor, pero siempre hay algo curioso que se puede rescatar, ¿no? Rescatar del olvido. Y por lo tanto me enseñó a salir a la deriva, y lo he hecho muchas veces. Por ejemplo, en Extremadura, que es una tierra donde me he movido mucho, siempre he salido a la deriva y me he encontrado con cosas fabulosas, ¿no? Y en ese sentido creo que soy diferente a otros investigadores. Me gusta montarme en mi coche, salir por ahí a pueblos de interior, ese tipo de pueblecitos pequeños donde se conserva todavía ese imaginario de misterio antiguo, y siempre me he llevado sorpresas bastante importantes. Y luego creo que también soy diferente a otros precisamente por el hecho de que no busco solo los grandes casos, sino también pequeñas historias. Y yo creo que aquella ruta por Málaga, que luego extendí a otros lugares, se convirtió en una especie de cruzada particular, porque me propuse el conservar aquello que está a punto de perderse. Yo creo que en los últimos 20 años ha cambiado la situación, no solamente en los pequeños pueblos, sino en las grandes capitales. Antiguamente la gente joven solía escuchar a la gente mayor, escuchaban los jóvenes a su abuelo, las historias que les narraban, los padres hablaban con sus hijos. Hoy día yo creo que estamos muy encasillados a la tecnología, estamos atrapados en una ventanita de Internet donde somos muy elocuentes cuando ponemos un comentario en Twitter o en Facebook, pero no tenemos contacto con la gente que nos rodea o con el primo que vive en el edificio de enfrente, ¿no? Y eso está provocando que muchas historias se estén perdiendo, ¿no? Que la gente mayor, cuando muera, se va a llevar a la tumba todo ese tipo de tradiciones antiguas. Aquello es lo que creían nuestros ancestros y que además creo que es el sello de identidad, ¿no?, de cada municipio. Y de hecho creo que en muchos de mis libros, como Málaga Misteriosa o Málaga Insólita, hay información que ya no existe en la calle. Aquellas personas que me lo contaron, que eran gente muy mayor, ha fallecido. Por lo tanto, creo que todo lo que
se ponga por escrito se va a conservar. Todo lo que no se ponga por escrito está destinado a desaparecer de aquí a 15 o 20 años, ¿no? Y eso es lo que he estado haciendo y por eso, como antes os decía, ha marcado mi futuro como investigador, no solamente queriendo salir a la deriva, sino también procurando conservar cualquier tipo de historia, por pequeña que sea, ¿no? Porque sea real o no, sea fabulación popular, creo que es aquello en lo que creían, como antes decían nuestros ancestros, y merece la pena, aunque sea solamente a nivel antropológico, el conservarlo, ¿no? Y ahora os voy a contar, eso sí, algunas historias que creo que son un poquito más impactantes, que son grandes historias que me han marcado. Y podríamos empezar, por ejemplo, vamos a empezar por Granada. Voy a poner algunas fotografías para que vayan pasando. Este caso es curiosísimo, ¿no? Porque yo nunca había escuchado, antes de investigarlo, sobre la bilocación de un fantasma, ¿no? He escuchado muchas historias relacionadas con apariciones, que yo creo que dentro de la fenomenología paranormal las apariciones son los fenómenos un poco más impactantes, pero nunca había escuchado, ¿no?, la bilocación de un fantasma. Y aquí parece que ocurrió. Estamos hablando del Hospital Materno de Granada Capital y el acontecimiento ocurre en julio de 1985. De hecho, es un caso que ha estado en el olvido durante muchísimo tiempo y precisamente hace muy poquito, en el último libro de Juanjo Benítez, aparece la historia muy resumida y de hecho la testigo principal, que la estáis viendo ahí, Elena de Teresa, ya me comentó que Juanjo había estado 15 años atrás investigando un poco el caso, ¿no? Y lo conservó durante mucho tiempo y lo ha publicado hace poquito. La historia es realmente impresionante. El caso es que Elena de Teresa, por aquel entonces, en aquel mes de julio de 1985, estaba embarazada. Ella normalmente trabajaba en Rayos y la habían, por lo tanto, ubicado en recepción, ¿no?, en una zona que, bueno, se ve en la fotografía que hoy día ha cambiado. Hay una tienda, ahí la tenéis al fondo. Pues bien, ahí estaba recepción, ahí estaba ella sentada aquella tarde de julio, tranquilamente, y de pronto entra una joven aparentemente normal, pero sí es cierto que caminaba con los brazos como muy laxos, muy caídos, y se acerca a ella y le dice que su madre ha sido operada recientemente de un tumor y que le gustaría verla. Y bueno, Elena mira en el ordenador, comprueba que efectivamente la señora la han trasladado a planta desde el quirófano y que es el horario de visita, con lo cual prepara un pase, se lo da a esta joven, llama a planta, concretamente a Alicia, que era la enfermera que estaba en aquella planta y que estaba tratando a aquella señora, que era la encargada de su habitación y también de otras tantas, y le dice: oye, que va para arriba una joven, acompáñala para que vea a su madre. Bueno, la joven coge su pase, se lo entrega físicamente al celador, se monta en el ascensor, llega arriba y bueno, Elena se queda tranquilamente en recepción hasta que de nuevo, por esa puerta de entrada, vuelve a entrar la misma joven, se acerca de nuevo a recepción y le cuenta la misma historia. Mi madre ha salido de una operación recientemente, quiero visitarla. Tal. Claro, Elena lo primero que se piensa es que le está gastando una broma, pero no queriendo ser un poco impertinente o pensando que tal vez era, no sé, hermana gemela, por decir algo, le hace caso, le vuelve a preparar un pase, levanta el teléfono y habla con Alicia y le dice: oye, mira, que te voy a mandar de nuevo a la chica, que la tengo aquí, que va a visitar a su madre. Y le dice a Alicia: no puedes tenerla ahí porque la tengo yo aquí delante, ¿no? Y ahí se produce un diálogo, yo creo que casi de película de humor, ¿no? Una diciéndole a la otra: oye, mi chica es de esta forma, tiene un medallón aquí puesto. Ah, pues mira, la mía también, y tiene el pelo de tal manera. Ah, pues igual que la mía. El caso es que para salir de dudas, Elena le prepara un nuevo pase y le dice a Alicia: oye, mira, deja a la chica que está contigo en una habitación que había, una especie de sala de espera que se podía cerrar además con llave, y le dice: mira, echa la llave y te mando para arriba a esta muchacha, y ya salimos de dudas, ¿no? Le da un nuevo pase, se lo entrega al celador, que lo coge, repito, físicamente, se monta en el ascensor, casualmente iba sola, y cuando se abre la puerta arriba, está Alicia esperando y la chica no aparece, ha desaparecido. Pero es que cuando abre la puerta de esa sala de espera, tampoco está la otra chica dentro. Bien, esto ya de por sí sería extraño, pero yo creo que el acontecimiento más llamativo, impactante, ocurre tiempo después, cuando Alicia, aquella enfermera de planta, resulta que entra una tarde a la habitación de aquella señora a la que habían operado. Está su hijo mayor sentado cerca de la cama y en la mesita de noche hay una fotografía, la fotografía de aquella joven. Entonces Alicia le pregunta a la señora, es su hija, ¿no?,
Y dice, sí, sí, es mi hija. Y le dice con total inocencia, pues hay que ver la broma que nos gastó el otro día. Bueno, la señora se queda pálida, el hijo se levanta, coge a la enfermera de un empellón y la saca de la habitación, y una vez fuera le dice, tenga usted cuidado con lo que comenta, porque mi hermana falleció hace 5 años en un accidente de tráfico. Bueno, aquello fue tan impactante para Alicia, que no solamente se dio de baja durante 6 meses, sino que además pidió que la cambiaran de lugar de trabajo, que la mandaran a otro hospital porque no quería regresar por aquel centro, porque lo había pasado tan mal. O sea, son de esas experiencias que te marcan tanto, sobre todo cuando le ocurren a personas que son más bien escépticas, personas que no creen para nada en este tipo de temas, y de pronto te ocurre algo que te cambia los esquemas, te vapulea por completo la vida, ¿no? Y te hace precisamente hacerte preguntas. Para algunas personas es algo beneficioso, para otras parece que no tanto, ¿no? Y eso es lo que le ocurrió a esta mujer. Con lo cual nos encontramos con una especie de bilocación de un fantasma, algo que no había escuchado hasta aquel momento. Vamos a hacer ahora un viaje a Extremadura, que es otra tierra que me apasiona. Yo creo que los dos lugares donde más me he movido ha sido sobre todo Extremadura y Andalucía. Y Extremadura se ha convertido en algo así como mi segunda tierra, ¿no? Y vamos a conocer una historia religiosa, pero curiosísima, una de esas historias que también han pasado al olvido, pero que merece la pena, ¿no?, recordar. Y ocurrió el 23 de enero de 1949, en este centro que estáis viendo aquí. Tu idea es una especie de centro parroquial, pero que en aquel entonces era una institución benéfica, la institución benéfica San José, donde daban de comer y daban cobijo a 50 niñas pobres, ¿no? Era una época complicada, la época del hambre, y bueno, Leandra Rebollo, esta mujer que veis en ese gráfico, era la cocinera. Y aquel día, con los donativos que habían entrado, pues va a preparar la comida. O sea, la costumbre era hacer siempre comida para aquellas niñas, pero si los donativos eran un poquito más grandes, en ese día concreto, pues hacían más comida también para alimentar a otras personas del municipio. Pero resulta que aquel día tenían para lo justito, solamente 3/4 de kilo de arroz, que echaron en una olla enorme que vais a ver, creo que habéis visto hace un momentito. Y bueno, echa el agua, empieza a guisar Leandra Rebollo aquella comida, y de pronto el arroz empieza a subir, a subir, a subir. La olla era enorme, el arroz ocupaba solamente una mínima parte. Bueno, como mucho se hubiera llenado, luego hubiera crecido y se hubiera llenado hasta la mitad, pero no, empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se pone hasta el borde de la olla, ¿no? Claro, la mujer se queda totalmente sorprendida, esta mujer que bueno, ya falleció hace algún tiempo y que era joven por aquel entonces. Sale rápidamente a llamar a las demás compañeras, y yo creo que en aquel entonces en ese momento no se plantearon el que hubiera ocurrido algo extraño, sino que su preocupación máxima era coger otra olla idéntica, otra olla grande, y con grandes cucharones volcar la mitad, ¿no?, para que se pusieran ambas ollas a la mediación, que no se saliera el arroz. Bueno, el arroz de esa otra olla empieza también a crecer, o sea, crecen las dos y se ponen de nuevo hasta el borde, sin que se saliera un solo grano. Claro, aquello ya entendieron que era un milagro, y lo achacaron además a Fray Juan Macías, porque en el momento en el que Leandra Rebollo está preparando el arroz, antes de que se produjera el milagro, ella se dirige a Fray Juan Macías, fue beato a raíz de fue santo a partir de este acontecimiento, ya era beato en aquel entonces, lo conocían simplemente como Fray Juan Macías por cariño. Era un personaje además que había nacido en un pueblecito cercano, en Ribera del Fresno, en 1582, y se dirige a él con unas palabras que están además escritas en esa cocina que todavía se conserva, que era: hoy beato tus pobres sin comida, ¿no?, una especie de reproche inocente. Y a partir de ese momento es cuando empieza a crecer el arroz. Con lo cual lo achacan a él y se inicia una investigación, porque claro, de aquel arroz del que iban a comer 50 niñas, comieron 500 personas. Claro, aquello fue algo muy sonado, empezaron a acudir personas de otros municipios de la comarca, y se conoció tanto que llega a oídos del obispado llega a oídos del mismísimo Vaticano, y se inicia una investigación, donde además estaba esa famosa figura del abogado del diablo, ¿no?, que intentaba, por medio de los testimonios de la gente, de repetir una y otra vez lo mismo, cada uno de los testigos que habían visto, encontrar algún tipo de fallo, algún tipo de laguna. Y yo que he podido leer, sobre todo gracias a Fernanda Blasco, una de las señoras que se ha visto en las imágenes, la documentación de ese proceso de investigación del Vaticano,
se habla de que las personas contaron su historia con una viveza tal que, bueno, realmente parecía que lo estaban reviviendo, ¿no? Entonces se llega a la conclusión el Vaticano de que es un caso auténtico de multiplicación de alimentos, pero además lo curioso es que es el único caso reconocido por la Iglesia de multiplicación de alimentos desde aquel famoso de los panes y los peces de la Biblia. O sea, en 2000 años, el único que ha reconocido a la Iglesia, desde aquel que aparece en las escrituras bíblicas, ocurre en un pueblecito extremeño, ¿no? Y a raíz de eso, a Fray Juan Macías, que era beato en aquel entonces, ya lo habían beatificado, lo canoniza Pablo VI en el año 1972, ¿no? Y ocurre casi algo parecido a lo que narraba de aquel cuadro de Benacque, aquel cuadro que es una historia que se hubiera ocurrido en cualquier país de Latinoamérica, sería un lugar muy conocido y muy frecuentado. Pues aquí las 3-4 veces que he visitado el enclave, que es un enclave consagrado además, es una especie de pequeña capilla donde se conserva el antiguo fogón, donde se conserva una de las ollas, no he visto nunca absolutamente nadie, siempre he estado solo allí, ¿no? Y me llama la atención, porque no se trata de que creas o no creas en el misterio, simplemente es la curiosidad, ¿no? De estar en un lugar donde presuntamente ha ocurrido algo sorprendente, ¿no? Y también es un sitio poco conocido, poco frecuentado por la gente. Vamos ahora a regresar a Andalucía. Nos vamos a ir a Málaga. Para conocer una historia relacionada con la arqueología más mágica, ¿no? Bueno, para profundizar en esta historia tendríamos que viajar 5.000 años atrás, ¿no? A la época del Neolítico, a esa época en la que el hombre empieza a dejar la caza para la supervivencia, ¿no? El cazar para poder vivir, y empieza a establecerse, vamos a decirlo así, en núcleos preurbanos, ¿no? Donde ya lo que primaba era sobre todo la ganadería y la agricultura, ¿no? Y en aquel entonces empezaron a preocuparse mucho precisamente por la fertilidad, no solamente de los animales, sino también de las cosechas. Y empezaron a crear ídolos de la fertilidad. Ellos realmente creían en la magia de aquellos ídolos. Eran ídolos que ubicaban en el lugar donde estaba el ganado, o en el lugar donde tenían el huerto, y se supone que con la mirada mágica de esas piedras legendarias se volcaba sobre el lugar una fuerza de fecundidad bastante fuerte, ¿no? Eso era en lo que creía aquel hombre. Y bueno, aquellas piedras fueron desapareciendo, evidentemente, algunas se han descubierto en algunas excavaciones, pero yo creo que el elemento más importante, el ídolo de la fertilidad posiblemente más importante de España, lo encontramos en un pueblecito malagueño llamado Almargen, ¿no? En este pueblo, en el año 1992, se hicieron unas obras de remodelación en una zona, además, donde ya se habían encontrado yacimientos arqueológicos, en una zona a las afueras del pueblo, y se estaba construyendo un edificio, además, ¿no? Y bien, uno de los obreros se encuentra con esto que estáis viendo aquí, una piedra que, claro, cuando la sacaron me imagino que estaría bastante sucia, y el hombre, no teniendo ningún tipo de idea de lo que era aquello, el obrero, se la lleva a su casa y la tiene durante mucho tiempo sujetando la puerta de un aparcamiento. Claro, él decía, bueno, una piedra grande, pues la pongo aquí que me sujete la puerta. Claro, aquello llega a oídos del ayuntamiento y el alcalde le dice, oye, tráete la piedra para acá que la investiguemos a ver lo que es, ¿no? Y efectivamente los historiadores de la zona, algunos arqueólogos, se dan cuenta de que es una pieza importante, que es un ídolo de la fertilidad con 5.000 años de antigüedad y bueno, empiezan a darle la importancia que se merece. Al principio no mucha, porque la tienen en los bajos del ayuntamiento. O sea, esta fotografía que estáis viendo, la primera, está realizada hace aproximadamente 12, 13, 15 años, cuando visité por primera vez el pueblo, y estaba allí en los bajos del ayuntamiento, pero aún así era conocida entre la gente del entorno. Y empieza a surgir un rumor, al principio casi de modo jocoso, que venía a decir que las mujeres que tocaran la piedra se quedaban más fácilmente embarazadas. Bueno, os podéis imaginar, ¿no? Un pueblecito pequeño, la historia de la piedra que deja embarazada, la típica frase de que hay que pasar por la piedra, allí la decía todo Dios en el pueblo. Pero claro, lo que al principio era un tema jocoso se convierte en una especie de bofetada a la ciencia cuando mujeres que eran estériles se quedan embarazadas. Yo conozco un caso muy particular, el de Doris Serrano,
que es una señora que había estado 18 o 19 años intentando tener un hijo y que aquello fue para ella una tragedia, ¿no? Porque no podía, le dijeron que era imposible, había seguido muchísimos tratamientos médicos y la verdad es que ya lo había dado casi por perdido. Y claro, cuando escucha la historia de la piedra que deja embarazada a las mujeres, pues se acerca rápidamente a tocarla y, cuando estaba en aquellos bajos del ayuntamiento y bueno, 3 semanas después se queda embarazada, tocando la piedra y siguiendo el sistema habitual, ¿no? Y bueno, aquello empezó a dar mucho más fama a la piedra en el pueblo, hasta el punto de que empieza a visitarla no solamente gente del entorno, gente de la comarca o gente de la provincia, sino personas que vienen incluso de fuera del país, de otros lugares, para tocar la piedra. Es trasladada ya a un lugar más importante, como se ve en esta fotografía, que es el Museo de Interpretación, el Centro de Interpretación Tarteso. Está un poco a las afueras del municipio y la tienen puesta, como estáis viendo, sin ningún tipo de vitrina para que la gente pueda tocarla, ¿no? Pueda palparla. Y hay 2 libros de visitas, 2 libros de firma, y es muy curioso porque uno tiene un color, o sea, se firma con un bolígrafo creo que azul, el otro bolígrafo rojo, y el azul es para las personas que visitan por primera vez la piedra y quieren contar su historia, su drama particular, sobre todo pues parejas, matrimonios que no pueden tener hijos y bueno, narran un poco su acontecimiento, y el otro con el bolígrafo rojo, que es para las personas que regresan para agradecer a la diosa, como la llaman, el hecho de haber podido tener descendencia, ¿no? Y he visto auténticos dramas en el primer libro y auténticas historias de alegría, de satisfacción, finales felices, ¿no? en el segundo. Con lo cual nos encontramos con algo que no sabemos si realmente influye o no directamente sobre la gente, porque eso de pensar que una piedra pueda realmente favorecer el embarazo de una mujer, sobre todo estéril, sé que suena muy rocambolesco, pero bueno, cabe la posibilidad de que sea la propia mente humana. Eso no le restaría ningún tipo de misterio, lo agrandaría todavía más, ¿no? El misterio de la mente humana. ¿Cómo es posible que una mujer pueda llegar a tener descendencia siendo imposible de cara a la ciencia por el simple hecho de creer en la piedra, ¿no? Eso sería una magia todavía mucho más grande. Yo creo que, en definitiva, casos como este nos demuestra que el hombre no ha cambiado tanto en 5.000 años, ¿no? Hace 5 milenios se utilizaba la piedra para exprimir su magia, y fijaos qué curioso, ¿no? 5.000 años después la gente sigue visitando este ídolo de la fertilidad con el mismo cometido, ¿no? Creo que en 5.000 años el hombre no ha perdido aquello que lo diferencia del resto de los animales, ¿no? La capacidad de soñar. Vamos a visitar otro enclave. Vamos ahora a salir de Andalucía, incluso del país también, para conocer algunas historias que la mayor parte de ellas se centran en leyendas, otras no tanto. Creo que siempre hay que diferenciar la leyenda, que es cuando te cuentan algo donde no hay un testigo directo, y la realidad o la historia, que es cuando una persona con nombres y apellidos te cuenta que ha vivido algún acontecimiento curioso. Se lo puede estar inventando, puede estar fabulando, puede estar medio loco, pero el caso es que cuando te lo cuenta se considera historia. Esto lo digo sobre todo por aquellos no escépticos, pero sí detractores del misterio, ¿no? Que no le dan importancia para nada a los testimonios de la gente. Yo siempre respeto mucho al testigo, ¿no? Siempre rompo una lanza a favor de aquellos que, aun convirtiéndose en el punto de mira de la gente, del ridículo popular por haberte contado una historia, se atreven, ¿no?, a narrarla a un investigador, y lo hacen de corazón. Pues bien, uno de los lugares que más he visitado ha sido Perú. Habré estado 11 o 12 veces, y concretamente en Lima, ¿no? Y dentro de Lima, en una ocasión, me propuse hacer algo, porque normalmente la gente cuando visita Perú suele acudir a enclaves arqueológicos importantes, suele visitar lugares que nos recuerdan esas grandes civilizaciones del pasado, pero una vez, no sé por qué, se me pasó por la cabeza visitar el Perú más urbano, quedarme en Lima capital, en el propio centro de Lima y en algunos barrios de la periferia, como Barranco, como San Isidro, como Miraflores, para conocer historias relacionadas con lo paranormal, ¿no? Y me encontré con varios casos curiosos. Aquí estáis viendo uno que se llama, le dice la casona de Drácula. No tiene nada que ver con el famoso conde ni con los vampiros. Quizá le han puesto ese mote por los fenómenos que allí ocurren. Y cuando yo me entero de la historia, que me la cuenta una especie de historiador local, Eddie Morales,
con el que he visitado muchísimos sitios de Perú y concretamente de Lima, antes de llegar al edificio me dice: oye, te vas a dar cuenta de que hay algo raro prácticamente cuando te estés acercando a él. Y me quedé un poco extrañado, ¿no? Además, él me llevó por un entramado de calles que al final terminaba en un callejón estrecho y allí teníamos el edificio, con lo cual cuando salgo del callejón es cuando me encuentro de frente con esta casona. Y efectivamente me di cuenta de algo extraño. En la parte izquierda, en el ala izquierda, vamos a decir así, de la vivienda, no había ningún tipo de movimiento. Aquí vemos la fotografía de día. En el ala izquierda se veían todas las ventanas cerradas, no había luz, no había vida. Y en la parte de la derecha pues se palpaba lo típico cuando miras un edificio: alguna ventana encendida, alguna vela, alguna persona asomada, el reflejo de un televisor, pero en la izquierda no había absolutamente nada. Bien, Eddie me dijo que preguntara a la gente, que iba a dar con una historia bien curiosa. Empiezo a hablar con los vecinos, gente muy amable, y me cuentan que, por lo que dice la leyenda, esta parte sí es tradición, en esta casona, que era una casona de una sola familia, una familia señorial, muy adinerada, hubo un crimen tremendo por motivos políticos, asesinan a toda la familia. No he podido dar con el recorte de prensa, con lo cual lo mantenemos ahí un poquito en stand-by. No sabemos si es real o no, pero se habla de una gran tragedia, de una muerte trágica de todas aquellas personas que fallecen precisamente en una habitación del ala izquierda. Y que a partir de ese momento la casa pasa a formar parte de esas grandes mansiones que son ocupadas por familias, cada habitación para una familia, o sea, se convierte en una especie casi de motel o de pequeño hotel. Eso sí, son habitaciones enormes que luego ellos subdividen. Pues la gente empieza a percibir una presencia extraña en la parte izquierda, curiosamente en el ala donde ocurrió aquel presunto crimen, ¿no? Hasta el punto de que llegan a tapiar las paredes, ¿no? Todas las puertas que daban acceso y también algunas ventanas al ala izquierda son taponadas porque decían que esas presencias llegaban a atacar a la gente, notaban cómo les tiraban del pelo, cómo les empujaban, cómo salían volando objetos de un lugar a otro, hasta el punto de que tuvieron tanto miedo que casi arrinconaron a esa energía negativa, a esos demonios, como ellos decían, en la parte izquierda. No solamente tapiaron, sino que hicieron símbolos como de protección, ¿no? Y la gente tiene auténtico pánico porque dice que en mitad de la noche todavía se escucha detrás de esos muros presencias extrañas, gritos, golpes, pero claro, llega un punto en el cual ya te acostumbras. Es más, aunque no te acostumbres, es tu vivienda, no puedes irte a otro lugar y tienes que estar ahí sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, fue una historia curiosa. Hay otra que ocurre muy cerquita, porque esto es en el barrio de Barranco. Hay otra que tiene relación con otra casona. Aquí sí podríamos hablar más de tradición, de leyenda, pero también es apasionante. Esta le dice la mansión de las gárgolas, porque en su momento tenía algunas gárgolas que luego fueron destruidas. Y contaba la tradición, y cuenta la gente, y lo conoce todavía, porque es una especie de casa del terror. O sea, cuando un niño se porta mal, le dicen: oye, si eres malo te voy a encerrar en la casa de las gárgolas, ¿no? Pues bien, decían que esas gárgolas en mitad de la noche, en algunas ocasiones, hablamos de décadas pasadas, salían volando, o sea, se convertían como en criaturas con movimiento y atacaban a personas de la zona, principalmente a mendigos que vivían por el entorno. Y cuentan que algunos de esos mendigos aparecían al día siguiente muertos con mordiscos en el cuello, ¿no? Y llegó hasta tal punto esta tradición, y digo tradición porque no he encontrado testigos directos, también es cierto que ha pasado muchísimo tiempo, pero la gente creía tanto en ella, que esto sí ocurrió así, llegaron a romper todas las gárgolas que había, ¿no? Ese temor les motivó a destrozar una por una para que no pudieran cobrar vida de noche. Y hay otra historia que ocurre en un cementerio precioso, que es el Presbítero Maestro, con unos panteones monumentales. Yo cuando visito los municipios, da igual de donde sea, nunca falta la visita al cementerio, a la iglesia, al bar también, porque no os riáis, son lugares donde además uno, yo creo que la plaza y el bar son sitios donde uno se entera, se empapa de las historias, ¿no? Con el típico abuelete con la boina que te cuenta cosas, ¿no? Pues bien, aquí visité este cementerio y aquí existe la figura del enterrador, o sea, la figura del enterrador que vive dentro del cementerio, que tiene su casita allí, que ya son ganas, ¿no? Y hablando con él, me contaba que hay una zona concreta donde están los soldados que pelearon en la batalla entre Perú y Chile, y en esa zona, en mitad de la noche, él asegura, con lo cual aquí ya salimos de la leyenda para entrar en la historia, lo que presuntamente ha ocurrido, escuchaba sonido de batalla, ¿no? Escuchaba como una especie de reproducción de una guerra, de un enfrentamiento bélico, ¿no? Escuchaban detonaciones, sonido entre el chocar de espadas, gritos, y cuando él se acerca, porque él salía de madrugada cuando escuchaba aquel sonido,
para ver si era algún gamberro que se había colado en el cementerio. En el momento en el que llegaba a la zona concreta donde estaban esos soldados enterrados, que era donde se escuchaba aquel sonido, desaparecía por completo. Y allí no había absolutamente nadie, ¿no? Con lo cual nos encontramos con otra historia también curiosa. Historias de cementerios hay muchísimas, ¿no? Yo creo que esto se produce sobre todo, posiblemente por el apego, ¿no? El apego del ser humano, si es que existe la vida después de la muerte, que yo creo que sí, a diferentes elementos, ¿no? Al lugar donde uno ha nacido, donde uno ha vivido, donde ha trabajado, donde ha fallecido, de ahí los puntos negros de carreteras, donde han ocurrido realmente acontecimientos también bastante extraños, he investigado muchos de ellos, y también al lugar donde están los restos mortales, que a fin de cuentas es el vehículo, ¿no?, con el cual viajamos por la vida, ¿no? Puede existir también algún tipo de apego, y hay muchos acontecimientos que han ocurrido en cementerios y que son reales, y que hay vigilantes de seguridad que las han pasado canutas realmente en muchas de estas metrópolis. Vamos a seguir con otra historia, creo que todavía queda un poquito de tiempo, y vamos a viajar de nuevo a Granada para conocer otra historia, en este caso también religiosa, pero apasionante, porque yo he escuchado, me imagino que todos vosotros también, historias de todo tipo, relacionadas con figuras que han obrado prodigios, con personajes de la Iglesia que también tienen facultades extrañas, pero muchos de esos milagros pues son los milagros del día a día, ¿no? La persona que se acerca para pedir que le vaya bien en un examen o para problemas que haya tenido de pareja o de salud. Pero esta es la primera ocasión en la que me he tropezado con una historia aparentemente real, porque esto también es historia, no es leyenda, en la cual hay una resurrección de 3 personas, de 3 niños. Bueno, la historia ocurre un 18 de junio de 1653, cuando en el pueblo de Jerez del Marquesado, en la provincia de Granada, hay una tormenta tan terrible que los rayos empiezan a afectar a la estructura de diferentes viviendas, ¿no? Entonces el sacerdote, Francisco de Moya, toca las campanas para que la gente acuda rápidamente a la iglesia, que es el lugar con los muros más recios y un sitio donde poder guarecerse, ¿no?, de aquella terrible tormenta. Estáis viendo aquí la iglesia, pues bien, en esa nave se refugia todo el mundo. Pero Francisco de Moya, pensando que tal vez hay algún rezagado que no se ha enterado, decide tocar de nuevo las campanas un tiempo después y manda concretamente a 3 niños, Alonso, Juan y Bartolo, a que suban al campanario y sean ellos los que muevan las campanas. Pues bien, estando arriba, cae un rayo terrible, un rayo además con unos movimientos muy extraños, porque lo primero que hace es impactar contra la torre. Hay una cruz de madera, había una cruz de madera que se parte en 2 y cae al suelo, pero ese rayo se bifurca, o sea, se convierte en 2. Uno de ellos, una parte del rayo empieza a descender por el campanario y llega a la iglesia, empieza a pasear como por los bancos, o sea, la gente ve el movimiento del rayo y empieza a destrozar diferentes elementos religiosos. Le quiebra varios dedos a un niño Jesús que estaba allí en un soporte, quema diferentes elementos litúrgicos, paños, candelabros que caen al suelo también completamente tiznados, y finalmente se hunde a los pies de Nuestra Señora de la Purificación, la Virgen, que fue conocida tiempo después por este acontecimiento como la Virgen de la Tizna. Bien, se queda ya a los pies, dejando además una marca negra en el suelo, que estuvo durante muchísimo tiempo y que la cambiaron hace pocas décadas. Pero bueno, nos hemos quedado con una parte del rayo. La otra es realmente la trágica, porque impacta contra la espalda de Bartolo. Él muere instantáneamente, ¿no?, de ese golpe del rayo, y también los otros niños, supuestamente por esa onda del mismo rayo, también fallecen. Entonces, claro, los padres suben rápidamente, hacen descender a los niños, los bajan a la nave principal. El médico que estaba allí, porque estaba toda la gente del pueblo, certifica aquella muerte, o sea, se da cuenta rápidamente de que han fallecido, y los padres, aferrándose, como antes decía, ¿no?, en momentos trágicos a la religiosidad, ponen a los 3 niños a los pies de la Virgen, más o menos donde había caído el rayo, y le piden, no solamente ellos, sino toda la gente de allí, todos los que estaban presentes, que intercediera por ellos, que obrara algún tipo de prodigio. Y ocurren 2 cosas muy curiosas. La primera, se forma una especie de tubo de luz entre la Virgen y aquellos niños. Los niños se incorporan, vuelven a la vida, resucitan 3 niños, 3 personas. Y lo segundo es que la Virgen, como si hubiera absorbido la energía de aquel rayo, se tizna de negro. O sea, su rostro se convierte
oscuro. La que habéis visto no, porque la época de la Guerra Civil fue destruida y solamente se conserva un ojo y un brazo originario sobre el cual se reconstruye la talla moderna, ¿no? Pero bueno, no solamente resucitan aquellos 3 niños, pues claro, esto hubiera pasado como una leyenda más, ¿no? La típica historia que dice, bueno, eso es lo que cuenta la gente, una tradición que ha ido pasando de generación en generación, pero es que el párroco tuvo la genial idea de poner todo por escrito en un libro con hojas de pergamino y con piel de cuero, narra la historia y luego la firma importantes personajes que estuvieron presentes, con lo cual aquello se convierte en un acta notarial de lo imposible. Ya deja de ser una historia desde el momento en el que plasmaron su firma personas que habían sido testigos presenciales. Y bueno, desde aquel momento fue conocida como Virgen de la Tizná, ha obrado muchísimos otros prodigios, y si alguna vez visitáis el pueblo, ahí ves el librito, podéis pedirle al párroco el cogerlo. A mí es que me gusta mucho el palpar el misterio. Cuando voy a este tipo de lugares, realmente, a veces pareceré tonto, ¿no? Yo me acuerdo cuando visité lo del arroz de Olivenza, que incluso estaba allí arrodillado delante de la mesa, tocando, oliendo, palpando. Es algo que me gusta, ¿no? Y me encantó tener en mis manos aquel librito que tiene tantos siglos y que tanto misterio alberga, ¿no? Y se puede visitar, se puede comprobar por uno mismo el misterio. El sacerdote está encantado, además, de que la gente conozca la historia. Y nos vamos a ir creo que con un último caso, tenemos ya poquito tiempo. Bueno, este es otro de mis casos favoritos, porque tiene como protagonista a un perro, ¿no? A un perro muy especial que aparece a finales de los 70 en Fernán Núñez, un pueblecito de Córdoba. Y era un perro muy particular. Dicen que era la mascota de un mendigo que fallece, y por lo tanto el perro pasa a ser casi propiedad del pueblo, todo el mundo lo adopta, o sea, la gente le da de comer, y se pasa muchísimos años en el pueblo. Pero era un perro muy particular porque era capaz de presentir la muerte, pero no que presintiera la muerte de personas con enfermedad, que en cierto modo puede tener alguna explicación. Se sabe que hay perros y gatos que llegan a sentir, a olfatear algunas enfermedades, algunas dolencias, algún tipo de cáncer determinado. Es que este animal, este perrito, resulta que presentía también la muerte de personas accidentadas, personas que habían tenido algún accidente de tráfico, habían fallecido. Y en el momento en el que él lo presentía, era un perro tuerto, el ojo se le ponía inyectado en sangre y salía corriendo a la casa de la persona que estaba a punto de fallecer. O sea, él estaba a punto un poquito antes y se sentaba a la puerta de la casa. Y efectivamente la persona fallecía al poco tiempo. Pero no solamente eso, sino que además el perro tenía la deferencia de acompañar al muerto al cementerio. O sea, en el tiempo que estuvo en el pueblo, bastantes años, llegó a acompañar a más de 600 cortejos fúnebres. Y de hecho, cuando en un mismo día había más de un entierro, acompañaba al muerto, regresaba al pueblo y se iba con el otro cortejo fúnebre. Y venía, ¿no? Entonces, claro, os podéis imaginar, es un perro que era conocidísimo en el pueblo. Ahí lo veis además, con la comitiva, él siempre en primera fila, ¿no? Claro, han ocurrido muchos acontecimientos curiosos, ¿no? Como es de esperar, ¿no? Con un animal de este tipo. Algunos rarísimos. Por ejemplo, había un señor que era de Fernán Núñez, pero que había estado viviendo casi toda su vida, sus últimos años, en Barcelona. Fallece en Barcelona y es trasladado, o sea, lo repatrian, vamos a decirlo así, a Córdoba. Y el perro estaba una hora antes de que llegara el coche fúnebre desde Barcelona a Fernán Núñez esperando a pie de autovía. O sea, ¿cómo puede un perro presentir una cosa como esa, ¿no? Es curiosísimo. Y ahora os voy a contar una anécdota, además, muy anecdótica, muy cómica, ¿no? Pero este animal causaba también temor a la gente, ¿no? Es lógico. Hay quien pensaba que el animal no solamente presentía la muerte, sino que lo causaba, pero en realidad no era así, él tenía esa capacidad. Pero hay un caso que a mí me hizo muchísima gracia, que era el de un señor que llega a su casa de madrugada después de haber tomado muchas copas, iba ya tibio, y cuando llega se encuentra al perro, allí sentado a la mediación. La borrachera se le pasó de golpe, como podéis imaginar, se mete en la cama, grandes sudores, fiebre, el tío temblando, pero claro, la mañana siguiente se despierta y dice, esto no es el cielo ni el infierno, estoy en mi casa, estoy vivo. Y se da cuenta de que es el vecino el que ha fallecido. El perro estaba a la mediación entre su casa y la casa del vecino, ¿no? Con lo cual él casi se sintió morir al ver al perro cerca, ¿no?
Y posiblemente eso tuvo mucho que ver con la muerte del animal, ¿no? Porque el animal fallece, y esta es la parte un poquito más trágica, fallece apedreado y apaleado por chavales del municipio, ¿no? Que lo acorralan en una zona concreta donde está su estatua. Gracias a Dios que han hecho la estatua, porque es también una especie de reconocimiento de que ese animal tan especial estuvo allí. Se conservan fotos y vídeos. Bien, aquellos chavales lo arrinconan y lo apalean. Y hay personas que están convencidas de que aquello fue una especie de encargo. Había gente en el pueblo que le tenía miedo al perro, que no quería que el perro se sentara a menos de 1 kilómetro de su casa, y por lo tanto mandaron a aquellos niños para que lo mataran. Y realmente fue una lástima, porque yo estoy convencido de que el animal no es que trajera la mala suerte ni que fuera gafe, sino que tenía una capacidad especial, una capacidad para presentir la muerte un poquito antes de que se produjera, pero no, el animal en sí no era el que producía la muerte. Y yo me alegré mucho de ver esa figura, esa estatua, porque es no solamente un reconocimiento al perro, sino también un reconocimiento al prodigio, ¿no? A cómo un animal puede tener una capacidad tan extraña como es la de presentir la muerte antes de que se produzca, ¿no? Yo he conocido muchísimos animales, casos de animales, ¿no? que también tenían facultades especiales, pero yo creo que como muy pocos, ¿no? Sobre todo animales que han sido especiales porque a la hora de fallecer se han ido a la tumba de su dueño y han incluso fallecido allí. Han pasado muchísimos años viviendo en el cementerio. Vi un caso en Cuba, uno de los últimos viajes que hice, en el cementerio de Colón, donde además está encima de la tumba está el mausoleo de una señora, y hay una figura de una mujer, representa a esta mujer tumbada en una cama con una manta echada encima y un perro también de piedra allí a sus pies, ¿no? Y era porque cuando ella fallece, ella era dueña de un banco muy importante en La Habana. Su perro se va al cementerio y pasa el resto de sus días allí. O sea, los propios vigilantes eran los que lo alimentaban. Hay historias encantadoras relacionadas con animales, ¿no? Y esta yo creo que es de las más especiales. Bueno, no tenemos tiempo para mucho más. Sí me gustaría deciros, siempre me gusta concluir este tipo de historias aconsejando que no solamente os quedéis con los casos en sí, sino que visitéis los lugares. A mí me gusta la gente viajera, la gente que cuando lee un libro de misterios o escucha una charla, ahí no termina el libro ni ahí termina la charla, sino que es el inicio de la propia aventura, ¿no? Os recomiendo que cojáis vuestro vehículo, que visitéis todos estos lugares, que conozcáis el misterio y lo olfateéis por vosotros mismos, porque el misterio te cambia la vida. A mí me la ha cambiado, creo que en cierto modo te hace mejor persona, ¿no? Porque cuando te das cuenta de que hay algo más allá de lo que a veces te marca la sociedad, de lo que te marca la educación, cuando piensas que hay algo al otro lado de la muerte, te das cuenta de lo que haces aquí cuenta también al otro lado, ¿no? La evolución, el conocimiento, el intentar hacer bien las cosas, el intentar, si no dejar una huella positiva, por lo menos no dejarla negativa, ¿no? Y eso te lo da el misterio, te lo aporta el misterio. Te das cuenta de que las cosas no ocurren por casualidad, de que hay algo que casi lo controla todo. Por eso hay acontecimientos y circunstancias que parecen absolutamente mágicas, encuentros mágicos con gente muy especial, y yo creo que cuando uno se mete en el misterio, al final el misterio te termina cambiando, ¿no? Por lo tanto, os recomiendo que visitéis los lugares, que viváis el misterio por vosotros mismos, que seáis no turistas, sino viajeros, y que vayáis a algunos de los lugares que he narrado, porque a mí realmente me ha marcado. Así que muchísimas gracias, espero que lo hayáis pasado bien y hasta la próxima aventura.